Hola, bienvenidos a Construyendo una Media Agua. En este tutorial aprenderemos a construir desde cero una vivienda de emergencia que entregará esperanza y dignidad a las familias que perdieron su hogar en el terremoto. Capítulo 1. Componentes. Antes de empezar a construir, es preciso conocer las partes que dan vida a las viviendas de emergencia. Una media agua tiene 3 metros de ancho por 6 metros 10 de largo y está compuesta por las siguientes partes: 15 pilotes, 2 paneles de piso, 2 paneles frontales, 2 paneles traseros, 2 paneles laterales, 8 vigas de 4x1, 6 costaneras de 2x2, 4 tires de fieltro de 6 metros 30 cada una y 8 planchas de zinc. Estos son los elementos más importantes que dan forma a una vivienda de emergencia, pero basta teoría y ensuciémonos un poco instalando los pilotes. Capítulo 2. Los pilotes. Los pilotes son pequeños troncos que miden entre 60 y 90 centímetros y que sirven para nivelar la media agua cuando nos enfrentamos a un suelo con relieve. Lo primero que se hace es poner el pilote maestro, que es el pilote que define la altura a la que quedará la casa sobre el terreno. Este se debe colocar en el punto más alto del terreno y debe sobresalir como mínimo 10 centímetros. Asimismo, es el que le da el nivel a los otros 14 pilotes. Para instalarlo, se debe hacer un hoyo de 50 a 60 centímetros y poner una base de piedras. Luego, se pone el pilote y se rellena el hoyo con tierra y piedras, las cuales se van aplastando. Una vez puesto el pilote maestro, se deberá continuar con los otros 3 pilotes que dibujan el contorno de la media agua. Para asegurar que el perímetro sea regular, es decir, un rectángulo perfecto de 90 grados, se deberá tomar una diagonal de 6 metros 80 que va desde el pilote maestro al pilote indicado en el gráfico. Al hacer esto, se debe tomar en cuenta que el pilote es redondo, por eso es importante tomar las medidas de los pilotes desde su parte exterior. Un tip que siempre funciona es poner un cuaderno para lograr que el ángulo sea recto, o bien agregar 2 dedos desde el pilote. Todos los pilotes deben quedar a la misma altura. Para que eso suceda, se debe medir el nivel de agua con una manguera. Esto funciona de la siguiente manera: se llena una manguera con agua y se pone un extremo en el pilote maestro y el otro en el pilote que se quiera nivelar. Cuando el nivel del agua es igual en ambos pilotes, quiere decir que están a la misma altura. Si el pilote está más abajo que el nivel, este se sube, y si está más arriba, se baja. Así de sencillo. Es importante que no hayan burbujas en el agua, de lo contrario, la medición no será exacta. Ahora se instalan los demás pilotes. Cuando medimos una media agua, hay que considerar que su piso es cuadrado, por lo que se mide de la cara externa de los pilotes. De ancho miden 3 metros, por consiguiente, el pilote del medio está a 1,5 metros de distancia de los pilotes perimetrales. De largo son 6 metros 10. Para medir la distancia que hay entre los pilotes de una fila, se hace más fácil hacerlo en pies. El pilote que viene después del primero está a 5 pies, el del medio está a 10, el otro a 15 y el último a 20. Ya sabiendo todo esto, solo queda poner el resto de los pilotes. Para verificar la alineación de los pilotes, se debe poner una pita que va por fuera de todos ellos. Este se extiende desde el primero hasta el último de cada fila. Todos deben estar pegados a la pita. Ahora que están los 15 pilotes bien puestos, nivelados y alineados, se puede pasar a la siguiente fase: el piso. Capítulo 3. El piso. El piso es el elemento más pesado de todos los que componen una media agua. Para deslizarlo, se recomienda poner la punta del panel sobre la pala y empujar. De esta forma, se hace mucho más sencillo moverlo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué los voluntarios pusieron el piso al revés? Ocurre que tenemos un problema. De las 5 costaneras que tiene el panel de piso, ninguna pasa sobre el pilote que muestra el gráfico, y esto hace que nuestro piso literalmente guatee. Para eso existen varias soluciones. Una es poner 2 pilotes a los lados, cosa de ubicarlos justo debajo de la trayectoria de las costaneras. Otra solución es diseñar una H, cortando 3 costaneras. Las medidas dependerán de la distancia que hay entre las costaneras de piso. Una vez lista, la ubicamos de la siguiente forma. Una vez arreglado el inconveniente, se ponen los pisos. El lado más liso siempre va hacia el centro de la media agua. En otras palabras, las líneas del piso deben calzar, formando una sola línea. Primero, se juntan los paneles y se comprueba que estén alineados con los pilotes. Luego, para que no se hunda en el centro, hay que unir los pisos entre sí con clavos lanceros de 4. De esta forma, nos aseguramos que el medio de la casa quede bien firme. Finalmente, se clavan las esquinas con clavos de 4. El piso de nuestra media agua ya está en su lugar. Ahora, ajustar fuerzas porque se vienen los paneles. Capítulo 4. Paneles. Los paneles son las 4 caras de una media agua.
Existen frontales, laterales y traseros. Cuando estos se levanten, formando las llamadas 2U, la media agua tomará su forma definitiva. Para comenzar hay que levantar la primera U, compuesta por un panel trasero, uno lateral y uno frontal. Luego se unen los paneles entre sí, usando 5 clavos de 4, 3 de los cuales se colocan por fuera y 2 se clavan por dentro. Estos últimos se ponen lanceros, es decir, se clavan en diagonal. Esto se repite en la unión de todos los paneles. Antes de clavar los paneles al piso, hay que alinear estos dos elementos. El primer paso consiste en alinear los paneles de manera que la unión de los pisos calce con la unión de los paneles traseros y frontales. Luego se unen los paneles entre sí. Como bien muestra el gráfico, el panel lateral se pone por fuera de los paneles delanteros y traseros. Lo más probable es que nos enfrentemos a un problema clásico. Los paneles frontales suelen quedar unidos arriba y separados abajo, formando una letra A. Para resolverlo, se introducen 2 chuzos por debajo del panel frontal y se levanta. Los voluntarios empujan los paneles hasta unir sus bases. Cuando esto ocurre, se clava. A veces ocurre todo lo contrario. El problema se presenta en forma de letra B corta, es decir, unidos abajo y separados arriba. Cuando ambos paneles presentan una desunión en la parte de arriba, se hace palanca con los chuzos desde fuera de la casa hasta que los paneles se unan. Luego se clava. Cuando todos los paneles estén bien unidos entre sí, se puede proceder a clavarlos al piso. Son 3 clavos por cada panel, 2 en los costados y 1 al centro. Muy bien, ahora estamos listos para subirnos al techo. Capítulo 5. Estructura del techo. Para instalar el techo, primero hay que diseñar y montar todo su esqueleto. Este está compuesto por 8 vigas, que son tablas de 4x1 y 6 costaneras de 2x2. A diferencia de las costaneras, no todas las vigas se ocupan para lo mismo. De las 8, 2 sirven para armar la viga maestra y las 6 restantes pasan a ser vigas secundarias. Para entender mejor la estructura del techo, veamos el siguiente gráfico. La viga maestra irá justo al medio de la media agua, uniendo los paneles frontales con los traseros. Luego se ponen 3 vigas secundarias por cada lado de la casa, uniendo la viga maestra con los paneles laterales. Perpendiculares a las vigas secundarias y sobre ellas se ponen las 6 costaneras, son 3 por lado. Estas refuerzan la viga maestra en su misión de unir paneles frontales y traseros. Ahora volvamos atrás. Para armar la viga maestra se deben seleccionar las 2 vigas que tengan menos nudos y cortarlas a 3 metros. Luego se debe marcar con un lápiz o clavo la posición de las costaneras del panel lateral en la viga maestra. Esto lo hacemos para poder clavar las vigas secundarias a la misma altura. Para asegurar que las vigas maestras no se curven, hay que unirlas con los pedazos de las costaneras que sobran. Se cortan en trozos de 10 centímetros y se unen entre sí con clavos de 3. Luego se clavan entre las vigas maestras. La viga maestra se clava en la unión de las costaneras de los paneles frontales y traseros con clavos de 3. Luego se baja 11 centímetros respecto al final de las costaneras. Una forma sencilla de hacer eso es pegar la viga maestra al tope de las costaneras. Como la viga mide 11 centímetros, se hace una marca abajo de esta y luego la bajamos hasta que la marca tope con la parte de más arriba de la viga. Aplome. Antes de subirse al techo, se debe asegurar que la casa esté firme. Esto quiere decir que los paneles delanteros y traseros deben estar 100% verticales. Para ello, lo primero es colocar una alianza a 2 centímetros de los paneles delanteros y traseros para asegurar que estos están derechos y no guateados. Cuando se determina que los paneles están en la posición correcta, se debe usar un palo de madera confiable y clavarlo al panel a una altura respetable. El otro extremo de la madera lo clavamos al piso. De esta forma, los paneles quedan fijos y la cuadrilla está lista para trabajar en las alturas. Las 6 vigas secundarias se cortan de forma distinta a las 2 que se usaron para hacer la maestra. El gráfico muestra claramente cómo quedan después del corte. Las vigas secundarias se clavan perpendiculares a la viga maestra con clavos de 3. Al otro extremo se clavan las costaneras del panel lateral. Por último, instalamos las costaneras. El primer paso para poner las costaneras es cortar los palos de 2x2 a 2,90 metros, de manera tal de hacerlas calzar entre los paneles. Luego se miden 10 centímetros desde el centro de los paneles y se pone la primera costanera. La segunda debe ir a unos 97 centímetros de la anterior. Por último, la tercera estará a unos 96 centímetros, tanto de la segunda como del panel. Las costaneras se clavan con clavos de 4 y no se deben clavar en los espacios que se forman entre las tablas y el revestimiento. Como muestra el gráfico, estas deben ir clavadas de forma directa.
Si no calzan, hay que ponerse de acuerdo con el compañero hasta que encuentre un punto exacto en donde se puedan clavar de forma correcta. El lugar donde se cruzan las costaneras con las vigas secundarias se debe unir con clavos de 3. De esta forma, ambos palos se afirman en su posición. Es muy importante que este clavo quede bien puesto para no rajar la viga secundaria. Para esto, nos aseguramos de clavarlo verticalmente. Capítulo 6. Fieltro y zinc. Primero se pone el fieltro. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el fieltro? El fieltro es un panel alquitranado de color negro que sirve de aislante para la humedad y la temperatura. El fieltro viene en rollos de aproximadamente 26 metros y se corta en 4 tiras de 6 metros 30 cada uno. Estos deben cubrir la casa de panel lateral a panel lateral. Ojo, el fieltro no puede sobrar hacia afuera, es por esto que se dobla. Para pegarlos a la casa se colocan tachuelas sobre las costaneras del techo. Debe estirarse muy bien para no dejarlo ondulado. Hay que tener cuidado de no rajarlo. Las tachuelas que se clavan al fieltro deben tener un cuadrado de cartón de 1 por 1 para que este no se raje. Una vez instalado el fieltro, estamos listos para montar las planchas de zinc. La primera plancha se pone en sentido opuesto a la dirección del viento predominante. Como vemos en el gráfico, se pone la número 1 y luego se traslapa la 2. Traslapar es poner una sobre otra y ambas deben calzar en los nervios, que son los lomos que sobresalen de la plancha. Luego se pone la tercera y la cuarta plancha. De esta forma el techo termina calzando de forma perfecta. Para que las planchas calcen las unas con las otras en el techo, estas deben doblarse a 15 centímetros de su base. Luego se suben y se calzan unas sobre otras clavándolas en las costaneras. Los clavos de zinc son distintos a los otros clavos. Estos van sobre el medio de la plancha y hay que procurar que penetren completamente la costanera. Esto es de suma importancia, porque si uno no la chunta a la costanera, quedan agujeros que con una lluvia se transforman en goteras. Y ahí tienen, un techo firme y resistente. Capítulo 7. Terminaciones. Para instalar una ventana, lo primero que se hace es dibujar con un lápiz el lugar donde irán las bisagras. Luego, con un formón se saca un poco de madera para hacerlas calzar. Después se determinan los puntos y se montan las bisagras. Una vez hecho esto, se marcan los puntos de las bisagras en el hueco en donde irá la ventana. Después se ponen los tornillos. Acá un dato. Nunca, pero nunca se les ocurra martillar un tornillo, si no pasará de largo arruinando el lugar donde va la bisagra. Al montar la ventana, se debe dejar un espacio entre el panel y la ventana para que ésta se deslice fácilmente. El proceso con la puerta es similar. La única diferencia es que se debe cortar la viga que está abajo de la puerta. Hay veces en que se hace muy difícil cortar la madera porque se aprieta mucho con la presión que ejercen los paneles. En casos como este, se debe sacar la madera con un formón hasta que sea fácil de cortar con serrucho. Luego se instalan las bisagras de la misma forma que se hizo con la ventana y listo. Nuestra media agua ya tiene puerta y está lista para ser inaugurada. Capítulo 8. Entregando la casa. Luego de sudar la gota gorda instalando pilotes, hacer fuerza entre todos para poner el piso, cabecearse para hacer calzar los paneles y desafiar el equilibrio instalando el techo, se puede dar paso a la inauguración de la media agua. Para que la inauguración sea inolvidable, es fundamental darse el tiempo de compartir con la familia. No se deben perder esas instancias en donde el grupo se divierte junto a ellos, intercambian experiencias y aprenden mutuamente de sus vidas. Definitivamente es la parte más humana, gratificante y alegre de la construcción. Basta ver una sonrisa para darse cuenta que todo valió la pena. Chile ayuda a Chile, reconstruyendo Chile 2010.